Hola, espero que estén muy bien. En este video quiero hablarles acerca del Q60R de la marca coreana Samsung con tecnología QLED o de Quantum Dots. Muchas personas me preguntan si aún en este 2021 este Q60R que están viendo detrás mío vale la pena. Yo les diría de entrada que sí, es muchísimo mejor que muchos televisores de gama baja alta o gama media alta, por así decirlo, actuales. Tiene una muy buena relación de contraste nativa, es de 6200:1 aproximadamente, tiene panel LCD tipo UVA. Tengan en cuenta que los paneles UVA tienen muy buen contraste y son más recomendados para aquellas personas que disfrutan de ver contenido con muchas escenas oscuras, ya sea videos, películas, a través de aplicaciones de streaming o videojuegos, para evitar el problema del clouding, o por lo menos que sea mucho menos perceptible en comparación, por ejemplo, a un televisor con panel IPS o aún a uno que tenga VA pero menos contraste. Otra de las ventajas de este Q60R es que si lo pueden conseguir en 2021, ya sea nuevo o usado, deberían ya conseguirlo por un precio muchísimo más económico. Este de 55 pulgadas, cuando lo compré, que estaba en su año de lanzamiento, lo compré alrededor de los $750 aproximadamente. Ahorita yo creo que debería estar nuevo, si lo consiguen, no más de $650, y si lo consiguen usado a un buen precio, digamos $500 o $550 con una buena garantía, es una muy buena opción. Es un televisor muy completo. En temas de brillo, en HDR tiene aproximadamente 424 nits, que es más que suficiente. Tengan en cuenta que la experiencia de HDR o de alto rango dinámico depende principalmente del contraste, que es muy bueno en este televisor, en términos de hacer que la imagen luzca con tonos realistas, con un toque más o menos de 3D, que es lo que se busca realmente con el HDR. Ya si les gusta una imagen ultra mega brillante, pues ningún televisor de gama baja o de gama media probablemente no les va a satisfacer esas necesidades, y entonces tendrían que irse por uno de gama alta. Miren, a modo de experiencia personal, quisiera contarles que el primer televisor smart con función de HDR o alto rango dinámico que tuve fue el Panasonic FX600, que tiene panel IPS. El cambio fue muy bueno porque venía de un Full HD Sony muy básico y por supuesto se veía genial. Pero mi segundo televisor fue precisamente este, el Q60R, y fue un cambio bestial. Definitivamente la experiencia HDR sí que es mejor en aquellos televisores con paneles UVA que tienen, como ya mencioné, un muy buen contraste. Y en tema de colores, gracias a la tecnología Quantum Dots, también el cambio fue muy notorio. Probablemente muchos youtubers, muchas personas criticaban en ese tiempo, y probablemente aún critican a este Q60R porque no tiene una cantidad de brillo brutal, por diferentes razones que muchas veces los youtubers que los critican ni siquiera tienen los televisores para probarlos, o muchas veces no tienen en cuenta el precio, que obviamente estamos hablando de un televisor que en el 2019 se consideraba el gama baja de la gama media, si lo decimos de alguna manera. Entonces tengan muy presente eso, que no se dejen guiar siempre por personas que solamente se basan en datos técnicos. Está bien basarse en datos técnicos, no digo que esté mal, pero a manera de información, no a manera de criticar algo, porque si no lo tienen, la verdad es que a veces en la práctica los resultados difieren un poco de lo que nos puede decir la teoría, por ejemplo en páginas como rtings.com, pixeltv.it, etcétera. Hablando ya en términos de fluidez del sistema operativo de este Q60R, aquí van a poder notar que es muy rápido a la hora de, por ejemplo, abrir aplicaciones. También es muy rápido. Si le damos Netflix, la abre de una, aunque no tengo cuenta todavía. Si abre Amazon Prime, pues la abre de una. Si vemos una película que de pronto aquí en Amazon Prime, bueno, también depende obviamente del internet, pero sea como sea, la fluidez de este sistema operativo, que es Tizen, propio de la marca coreana Samsung, en este Q60R de hecho es mejor que algunos del 2020, más concretamente del Q60T, que se supone la mejoría de este Q60R. En temas de aplicaciones, la tienda de aplicaciones es propia de la marca, es más amplia que los modelos de 2020, así que es una gran ventaja. Tiene las más populares como Netflix,
YouTube, Amazon Prime, DirecTV Go, HBO Go, Apple TV, Claro Video, Movistar Play, entre muchísimas otras aplicaciones. La verdad es que por ese tema de aplicaciones muchos dirían, no, yo prefiero un Android TV porque tiene muchísimas más aplicaciones, pero realmente van a utilizarlas todas. Yo creo que solamente las más populares, que como ya mencioné, las tiene. Bueno, antes de continuar, aquí les muestro precisamente que se trata del Q60R para que no vayan a pensar que les estoy mostrando de pronto otro televisor, y así entonces puedan corroborar que yo pude probar este televisor por muchos meses y la verdad es que me parecía una muy buena opción por el precio que tenía en ese tiempo, que ya lo dije, $750 aproximadamente, y si lo pueden conseguir hoy en día a un precio inferior sigue siendo una muy buena opción, aún mejor que algunos del 2020. Todavía no han salido los modelos del 2021, por lo menos no aquí en Colombia, como para poder aún compararlo con este Q60R. El navegador de internet no me parece lo más fluido del mundo, pero es relativamente funcional. La búsqueda por medio de comandos de voz es posible tanto en español como en inglés. Aquí les voy a hacer entonces una prueba. Televisores Samsung del 2021, opiniones. Entonces miren, es bastante precisa realmente la búsqueda por medio de comandos de voz. Le damos en completado, esperamos a que busque. La navegación no es que sea la mejor, pero tampoco me parece terrible. Obviamente no se compara a la de los televisores LG gracias al control Magic. Sin embargo, con la aplicación de SmartThings ustedes pueden hacer algo similar a la del control Magic, que se convierte su teléfono celular en una especie de cursor. Luego haré un video explicándoles cómo realizar eso. Entonces sí, la función de este navegador es buena. También por supuesto se puede reproducir contenido multimedia por diferentes páginas de anime, películas. Aquí voy a meterme a una. Listo, aquí como ejemplo voy a utilizar el capítulo de un anime random o cualquiera. Vamos a darle clic. A veces en algunas páginas suele salir publicidad, en otras como esta a veces no. O sea, como sea, se puede reproducir todo sin problema alguno. En la mayoría de ellas se puede adelantar. También se puede, por supuesto, agrandar la pantalla si así lo quieren, o minimizarla. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TV probablemente no sea compatible con todas las páginas que existen hoy en día, pero por lo menos sí con la mayoría o con las más populares. Otra cosa que me gusta mucho de este Q60R es que en temas de escalado de imagen hace un trabajo muy decente en contenido de baja resolución, 480p, en 720p o HD le cuesta como a casi todos los 4K, aún algunos recientes se nota un poco de pixelación, pero es muy tolerable, y es a partir de 1080p o Full HD donde el escalado de imagen me parece que es muy bueno. A veces de hecho el contenido parece que tuviera un poco más de resolución, y por supuesto en 1440p el trabajo es genial, y en 4K puede reproducir contenido tanto en SDR como en HDR sin problemas. El tema del manejo de los reflejos en este Q60R es relativamente bueno. Tiene panel VA, como ya saben, que no es lo mejor en tema de manejo de los reflejos. No se compara a un televisor con panel IPS, pero tiene una cantidad de brillo decente que le ayuda a combatir de pronto cuando apuntan focos directamente a la pantalla. No es que sea el más recomendado para esa situación, pero por lo menos hace un trabajo relativamente decente. Otra cosa que me parece muy buena o muy destacable de este Q60R es el manejo del movimiento. Como ya muchos saben, los Samsung suelen tener esta opción en cada uno de los modos de imagen en la configuración experta, que se llama ajuste de claridad de imagen, o en este caso configuración del AutoMotion Plus. Usualmente cuando se coloca en automático hace un trabajo bueno o casi perfecto en la mayoría de contenido, pero si ustedes ven que de pronto necesita algún ajuste, lo pueden colocar en personal y mover estos parámetros de acuerdo a lo que ustedes estén viendo y las mejorías que ustedes puedan notar. También está el movimiento libre de LED, que algunas veces mejora la fluidez, pero puede generar algo de efecto judder o de vibración y se oscurece un poco la imagen, así que yo la verdad recomiendo dejarlo desactivado. Me parece que en automático en la mayoría de los casos hace un trabajo más que bueno. En este tema del manejo del movimiento no hay judder, no hay stutter, no hay blur, que es vibración, tartamudeo, ni tampoco hay borrosidad. Hablando del clouding en este Q60R, la verdad es que es muy poco perceptible. Quizás estas no sean las condiciones ambientales más adecuadas para mostrarlo,
para mostrar los resultados, pero la verdad es que, bueno, en el canal tengo videos donde analizo este Q60R a fondo y lo comparo con otros televisores y podrán notar que el efecto clouding es muy poco perceptible. Este Q60R tiene retroiluminación Edge, no es Full Array, pero aún así hace un muy buen trabajo con su contraste nativo, y además Samsung en paneles VA la verdad es que por lo menos hoy en día es el mejor en este aspecto, con sus tecnologías que ayudan a que precisamente en televisores de gama baja y gama media que no tienen Full Array el tema del clouding sea muy pero muy poco notorio. En cuanto a la experiencia gaming en este televisor, me parece muy buena, tiene un muy buen tiempo de input lag, es de entre 14 y 15 milisegundos, y además tiene input lag también en 1440p a 120 Hz, que es de 6,2 milisegundos aproximadamente. No tiene puertos HDMI 2.1, pero aún así va a poder funcionar con las consolas PlayStation 5 o Xbox Series X, simplemente que no van a poder tener 120 Hz en 4K, pero lo bueno de este televisor es que tiene además VRR o Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, lo cual es genial, y por supuesto también soporta FreeSync. Bueno, acá no sé si se alcanza a leer. Bueno, no por efectos de cámara, pero bueno, como tal el televisor soporta FreeSync y tasa de refresco variable, lo cual es genial para gamers que sean relativamente exigentes. Bueno, y deben tener en cuenta que las tecnologías de FreeSync y tasa de refresco variable solamente están disponibles en los tamaños de 55 pulgadas o aquellos más grandes. El de 43 y 49 pulgadas no tienen ese tipo de tecnologías. Yo diría entonces que el único punto negativo de este televisor con panel VA, que prácticamente es el punto negativo de todos los televisores con paneles VA, es el que están viendo en este momento, y son los ángulos de visión, que no son muy buenos por el alto contraste que tiene, así que es un televisor recomendado si siempre lo van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado. Bueno, digamos que otro punto medianamente negativo o no tan positivo de este Q60R es el sistema de sonido. En tecnologías no soporta ni Dolby Atmos ni DTS, solamente Dolby Digital. La potencia es de 20 watts, es suficiente para una habitación pequeña, una mediana, más o menos. Ya para una habitación que sea muy grande o una sala demasiado grande sí que se queda corto, necesitarían de una barra de sonido, pero por lo menos para un usuario promedio puede ser más que aceptable o más que suficiente. En términos generales ya saben que es un televisor que aún sigo recomendando para este 2021 si lo pueden conseguir a un muy buen precio, ya sea el tamaño de 55 pulgadas o uno que sea más grande. Bueno, ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y que además, si pueden apoyarme por medio de Patreon, se los agradecería. Con todo esto podrían ayudarme a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.